Estamos con el nuevo o rediseñado Peugeot 208 y es una buena oportunidad para hacer un editorial sobre la marca Peugeot en Argentina, la realidad que está pasando, un poquito de historia y también cómo se está acomodando Peugeot dentro de Stellantis. Y también la importancia que Peugeot como marca francesa está cobrando en Argentina. Nosotros nos encanta hacer un poco de historia. Me acuerdo que Peugeot festejó sus 60 años en el último Salón del Automóvil de Buenos Aires en 2017. Allí pusieron un 403, un 404 y un 504. Una nota que si la quieren ver, se las dejo acá. Es hermoso los autos. Y uno dice, bueno, pusieron 3, podrían haber puesto muchos más, ¿no? ¿Cómo no poner un 505, un 405, un 205? La importancia de los autos para Peugeot. Ahora, Peugeot siempre fue importante en sedanes y al morir los sedanes, o al quedar en desventaja los sedanes, realmente también le pega a Peugeot, porque era una marca que se destacaba por los sedanes. Cuando acá llega Peugeot a la Argentina, que lo hizo con IAFA, Industria Automotriz Franco-Argentina, creo que esa era la palabra IAFA, vienen a traer una marca que tenía cierto prestigio, cierto reconocimiento en el público, pero cuando empiezan a fabricar el 403, el auto, que era un sedán y diseñado por Pininfarina, fue la primera de las tantas colaboraciones que tuvieron Peugeot con Pininfarina, el auto pega muy bien. Es decir, si bien era un sedán típico de la época, después el Bergantín, que era el Alfa 1900, también tenía trazos muy similares, para aquellos que dicen que hoy los autos son todos iguales, si no, fíjense el 404 y el Siam di Tella. Pero lo cierto es que en ese momento Peugeot tenía algunas cosas. Por ejemplo, el techo solar, algo que la destacaba. Por ejemplo, el glamour francés, el saber hacer, ¿no? De la marca francesa. Eso fue importante. Y también hay veces que las cosas se dan, que son los públicos que se acercan a la marca. Y entonces, si se empieza a ver el auto en la gente cajetilla, como se decía en aquel momento, la marca se ve favorecida. Y no era algo impuesto, no existían los influencers. La marca no le daba plata a un señor de alta alcurnia para que diga que tiene un Peugeot. Lo tenía y punto. Era todo más natural. Hoy en día vemos como ciertas marcas le intentan dar el auto a ciertas modelos top y después cuando la modelo top se pelea con el marido porque le mete los cuernos, en vez de subirse al auto que la marca la patrocina, para la cual es embajadora, se sube un Audi y salen todos los medios yéndose en un Audi. Es muy gracioso. Por eso en esa época era todo más natural. Y Peugeot naturalmente decantó en la alta gama, en la alta alcurnia y en la alta sociedad, con el 403, y después el 404 también sirvió para eso. Y en aquel momento las carreras eran importantes y el equipo Peugeot con los 403 y después con los 404, los famosos pingüinos, competía en el automovilismo nacional, el turismo anexo J, los grandes premios, y realmente tenía sus seguidores. Y además su rival en ese momento era Fiat. Entonces las luchas entre la berlina, porque, a ver, otra pavada de ahora, le llaman berlina un 5 puertas. Muchachos, berlina siempre fue un auto 3 volúmenes, un sedán. Eso era una berlina. Competía la berlina de Peugeot contra la berlina 1500 de Fiat o la coupé de Fiat. Y eran carreras, grandes premios y carreras por el país que realmente
muy destacados. Pero lo cierto es que también el 404 fue diseño de Pininfarina. Y fíjense qué curioso, la marca, que era la alta alcurnia, la Yello, como le decían, que venían de Yeyó y de ahí quedó Yello, todo lo que era positivo de Peugeot no se empañaba porque el auto fuese elegido por los taxistas, ¿no? Entonces, realmente, cuando en el año 73 sale Rolando Rivas Taxista, una novela, le explico a los chicos, no había series de Netflix. La novela se veía los martes a las 22. El país paraba para ver a Rolando Rivas Taxista. Si vos ibas a una pizzería de barrio, esas de Villaluro, de Temperley, de Devoto, de Boedo, no había lugar, en segunda fila los taxis parados, comiendo los tacheros una pizza a las 10 de la noche para ver Rolando Rivas. Mi hermana, que es 6 años mayor que yo, o sea, yo en el 73 tenía 9 años, mi hermana en ese momento tenía 15, como toda adolescente enamorada de Rolando Rivas, se enteró que Rolando Rivas venía a hacer temporada de verano a Mar del Plata, como todo el mundo, ¿no? Y con las chicas sabían la casa que había alquilado y se montaba guardia en torno a la casa de Rolando Rivas. Y un día, bueno, la llevamos con mi papá y mi mamá ahí. Yo no entendía por qué había que estar ahí en la puerta de un chalet, un montón de pibas gritando, hasta que salió Claudio García Satur. Y algo que yo me acuerdo, Claudio García Satur, que era el galán del momento, tenía un Peugeot 504 verde, tal vez un SS, no lo sé, pero era el auto que tenía que tener Claudio García Satur, sin dudas. Y en Rolando Rivas Taxista, cuando él arranca con un Siam Di Tela. Y yo la vi después, Rolando Rivas Taxista, completa en el canal Volver. La daban también los martes a las 22. Y con Mar nos poníamos a comer mirando Rolando Rivas Taxista. Porque yo quería recordar toda la historia, porque me acordaba de algunas cosas, me acordaba de Cortito, de la barra del café. Bueno, los pibes no saben ni de qué estoy hablando. Pero también me acordaba de algo. Le dije, mirá, Rolando Rivas Taxista empieza con un Siam Di Tela. Después, cuando más o menos le va bien, se compra un Peugeot 404 diésel. Y después, en la otra temporada, cuando ya está Nora Carpena en lugar de Soledad Silveira, pasa a Ford Falcon como auto de taxista. Y es porque las terminales veían en eso un negocio, ¿no? Y bueno, volví a ver la temporada completa esperando ese momento en que Rolando Rivas Taxista iba a cambiar el taxi. Y me acuerdo ahora la escena, yo no la recordaba de chiquito. En la cocina de la casa con Cortito, que era el otro tachero, que era un peticito, pues se lo decían Cortito, hacían cuentas, números, y decían, no, es inútil, no llego al gasolero. Era carísimo el 404 diésel para taxi, un auto básico que hacía un ruido, el Indenor, que lo escuchabas a cuadras de distancia, pero era la herramienta de trabajo. Y en ese capítulo van a Coelho, que era una concesionaria Peugeot, y está todo grabado en Rolando Rivas Taxista, cómo llegan al concesionario y cómo hacen una financiación, y bueno, puede sacar el Peugeot 0 kilómetros para taxi. Y eso no era un impedimento para que Peugeot sea una marca grasa, ¿no? No, seguía siendo una marca in. En ese momento se decía lo in y lo out. Estaba Landru en la revista Gente, que en el verano te decía qué era in y qué era out. Lo in era llegar con un Peugeot todo embarrado, porque eso marcaba que venías del campo. Pavadas de época, pero siempre Peugeot. Y después, en el 504, en el año 69, cuando se lanza en Argentina, en agosto del 69, también diseño de Pininfarina. Su diseño es realmente rupturista. Hoy uno lo ve al 504 por ahí todo destruido, pero en ese momento el auto, cuando salió, era lo más de lo más. Y tenía motor 1600, tampoco era gran cosa. Después, cuando sale el 1800 con la X, el XSE, el XE, un poco más de potencia, después el 2000, bueno. Pero
siempre Peugeot se distinguió en sedanes y a partir del 31 de diciembre del 64 se hace cargo Safrar de la marca porque el importador no había cumplido con importador y después fabricante. Acá hubo una ley que te permitía importar muchas partes del auto, fabricarlas y después tenías que ir nacionalizando las piezas para seguir con los beneficios de ser fabricante, y esta empresa IAFA no lo hizo, entró en juicio y debido a la imagen que tenía el Peugeot en Argentina, vino Peugeot a hacerse cargo de la filial. Por ese motivo es que Peugeot está en la Argentina desde 1958 oficialmente vendiendo y desde el 64 con Peugeot Argentina. Y para los argentinos, Peugeot es francesa, pero es argentina. Eso es lo más importante. Son muchísimas generaciones que nacieron y en tu casa había un Peugeot, un familiar. ¿Quién no tuvo un tío? ¿No? Mi tío Fernando tuvo Peugeot. ¿Quién no tuvo un tío que tenga un Peugeot si tu viejo no lo tuvo? Y entonces era muy normal. Ahora, por supuesto que los altibajos del país van complicando la historia de las marcas. Peugeot se centraba con sus modelos 404, 504, con pickups, primero la 403, T4B después, la 404 pickup y la 504 pickup, peleaba el mercado de utilitarios citadinos, digamos, de reparto, pero su fuerte era la clase media y el segmento de medianos. Ahí andaba muy bien. Los americanos tenían que pelearle a Peugeot el mercado con cosas que no eran iguales. Buscaban hacer versiones básicas de un Falcon, de un Chevrolet 400. El Torino era el que más se acercaba, le pusieron al Gran Routier palanca, la caja de 4 marchas al piso, y antes también, los primeros Torino eran al volante, los Peugeot 504 también, pero después van al piso, más europeo, butacas. Y Torino tuvo hasta techo para competirle al 504, ¿no? Techo eléctrico en el Torino, manual en los Peugeot. Pero Peugeot siempre estuvo fuerte en ese segmento de mercado. Hasta que la crisis hace que se tenga que fusionar Fiat y Peugeot. Increíblemente, los rivales de toda la época, la rivalidad tan grande, fusionadas en Sebel. Y ahí es el grupo Sogma con Franco Macri el que se hace cargo. Y era lógico pensar dónde se iba a posicionar cada marca. No debían solaparse, no debían competir. Por ahí un Regata y un 504, más o menos. Pero Peugeot debería ir a la alta gama y Fiat más hacia abajo. Entonces, en ese momento, con Sebel sale el 505 y es un auto que refuerza todo lo que Peugeot había hecho en Argentina. El 505 sale en el 81, yo tenía 15 años. El primer 505 que vi lo trajo a la puerta del colegio el padre de un compañero, Pedro Macario, un GR, ¿no? Y yo siempre hacía lo mismo. Los autos 0 kilómetros llegaban a la puerta de mi colegio porque yo iba al mejor colegio de Mar del Plata, con media beca, por eso podía ir. Entonces los padres compraban los autos y se venían del concesionario directamente a buscar a los hijos, estacionaban en la puerta para que todo el mundo vea que se había comprado el 505, el Renault 18, el Falcon Guía, el Gazelle, lo que fuese en ese momento. Y el Taunus Guía. Y entonces le dije a Pedro, digo, llévame hasta tu casa. Y Pedro vivía en Colón y Buenos Aires. Y de ahí después me fui a tomar un colectivo y me fui a mi casa. Yo quería ser de los primeros en probar el 505, probar el asiento de atrás. Pero el confort de marcha, bastaron 4 cunetas para darse cuenta lo que era el confort de marcha del 505, del Peugeot. Y eso que el GR era básico, levantavidrio manija, sin tacómetro. Después vino el SR, que lo trajo el padre de Diego Llano, otro compañero. Y ya era otra cosa, ya tenía otra tapicería, tacómetro,
tenía levantavidrios eléctricos delanteros, después vino el SR2, etc. Y la gama 86. Pero realmente algo que destaco de Peugeot con Sebel es que la empresa supo poner a la marca donde debería estar. Y entre otras cosas, en ese momento que yo era joven, era adolescente, estaba forjando mi imagen de marca de los productos que se vendían en el país, todo era el más rápido es mejor. ¿Cuánto marca el Torino? Fíjate la velocidad, ¿no? Esa era la mentalidad de un pibito adolescente. Después uno va entendiendo, pero las cosas que te marcan las marcas en la adolescencia te quedan para toda la vida. Y en ese momento Peugeot era confort de marcha, Peugeot era un auto de prestigio, Peugeot era techo solar, Peugeot era tecnología, fue el primero que trajo motor turbo diésel, porque diésel había, pero turbo diésel en un auto, y lo veías en un Mercedes-Benz, pero acá era un Peugeot. Y entonces 95 caballos, me acuerdo que hablábamos con los chicos, sí, pero ¿cuánto vale? Escúchame, con lo que vale el turbo diésel del 505, el SRD turbo, ¿cuántos litros de nafta le pones a un Falcon guía? Esa era la discusión que teníamos. Y después, antes de eso también, el primer inyección, ¿no? El primer vehículo con inyección sin carburador en Argentina fue el Peugeot 505. Entonces, todo eso ayudaba a la imagen de la marca Peugeot. Que después, el 405 viene a reverdecer laureles, lógicamente, pero en el 91, cuando se abre la importación, bueno, es un golpe porque uno dice, bueno, ahora empiezan a llegar marcas, modelos, cosas que no se conocían. Por supuesto, la importación de Martínez II también dejó su secuela, pero no me quiero ir tan atrás. El 505 es la respuesta de la importación de Martínez II en el 79. Cuando se cierra en el 82 viene esto que le digo, ¿no? La parte de inyección y del diésel turbo con caja automática, ¿no? Un diésel con caja automática, ZF de 3 marchas, pero automática al fin. El 504, el SL, tenía caja automática y levantavidrios eléctricos y aire acondicionado, que pocos lo recuerdan, pero existió ese auto. El SL tenía todo eso. Yo vi poquitos, pero bueno, existieron. Entonces, la tecnología, el avance siempre estuvo. Y con las nuevas reglas de la apertura y después con el Mercosur, ahora estamos en Auto al Día Retro, llegando a mitad del 96, la época de VHS, y estamos refrescando notas y subiendo notas de la era de Sebel. Entonces el otro día subimos el lanzamiento del Peugeot 205, que Sebel lo había importado en bajo volumen con versiones caras, el CTI convertible, el GTI 1.9, era un 205 más parecido al auto de rally, digamos, ¿no? Era esa la imagen que querían transmitir. Pero cuando viene la discusión con Sebel y Fiat, en la cual intercede Mauricio Macri y genera que Fiat abandone esa negociación. Fiat iba a comprar la planta de Palomar y Fiat se enojan, bien tanos, y dicen, listo, nos vamos a Córdoba. Y pusieron $1.000 millones en Ferreira, en la fábrica de Fiat. Si no hubiesen comprado Palomar. Y ahí, unos 18 meses antes de que termine el contrato, Fiat le quita la concesión a Sebel y los deja haciendo uno Duna nada más y algunos Vivace 147 para terminar las entregas de plan de ahorro. Y bueno, ahí ya Sebel había metido mano también en el año 91-92, cuando hubo una explosión de ventas de autos en Argentina. Habían hecho desastres con la calidad de armado de los autos, verdaderos desastres, y afectó muchísimo a la imagen de los Fiat, de algunos Peugeot también, pero el que más la sufrió fue Fiat. Y Peugeot, por tener productos más caros, es como que tenía un poco más de cuidado. Fiat, con todo ese problema, bueno,
los últimos Duna y los últimos Uno eran realmente muy mal fabricados. Pero Peugeot pasa a ser protagonista y obviamente llegan a Brasil y se amparan primero en la producción nacional. Entonces acá vienen inversiones para hacer el 306 en la planta de Palomar. El 306 subimos ahora hace poco una nota con Franco Macri del inicio de fabricación del 306 y subimos imágenes, les dejo acá esa nota, de la línea de montaje, la fábrica de Palomar, donde está el 504 en línea con el 306. Una cosa totalmente bizarra, ¿no? Un auto del año 69 con otro del año 96, conviviendo en la línea. Bueno, hoy pasa lo mismo con la Parra, pero está bien, digámoslo, dejémoslo en el olvido. Pero en ese momento se veían la diferencia generacional, cómo se invertían en esos productos y empezamos a mandar productos Peugeot argentinos a Brasil. Obviamente en bajo volumen, porque Peugeot en Brasil no había estado. Las francesas en Brasil prácticamente no habían estado. El tema es que Renault había estado al principio con Willys haciendo algunos Dufin y cuando iban a sacar el Renault 12, Ford compra a la Willys y se queda con ese proyecto y el Renault 12 muda a Ford Corcel. Pero Citroën, Peugeot, en Brasil no. Entonces cuando se abre el intercambio con Mercosur, nosotros primero salimos favorecidos, porque lógicamente al no haber fábrica en Brasil y mover productos con arancel cero, los productos argentinos tenían buena entrada a Brasil, hasta que Brasil devalúa en enero del 99 un 40% y se acaba todo. Pero en ese momento Ford mandaba 75.000 Escort por año, una cosa así, impresionante el volumen de fabricación. Y otros tenían que venir y poner plantas, venir Chevrolet y poner una planta acá en Alvear, venir Chrysler, tenían que ir a Brasil, Renault, PSA en aquel momento, Peugeot, Citroën, empezar a hacer su montaje de una fábrica y en el mientras tanto le compraban autos a Argentina. Entonces el 306 se hizo para Brasil, el 405 con Rubén Barrichello se hacía la publicidad, lo pusimos en esa nota. Es por eso que tengo un Peugeot 405, decía Rubiño, que corría con el equipo Peugeot en Fórmula 1. De eso hablamos en la nota con Thierry Peugeot, un familiar justamente de los Peugeot que vino a ese anuncio y todo eso está en la nota que les compartí. Y muy interesante para el que quiere conocer un poco de la historia de los 90. Y claro, ahí vivíamos una etapa que no nos dábamos cuenta, pero era gloriosa, porque venían inversiones, venían nuevos modelos, se exportaba. La Peugeot 504 se mandó muy buen volumen para Brasil, algunas llegaron a África, pero hoy en día, si vas a Brasil y buscas un Peugeot de los 90, es más fácil encontrarte con una 504 que con un 405 o con un 306. Y se llegó a pensar y hablar de hacer el 205 en Argentina, que hubiese sido un éxito, la posibilidad de meterse Peugeot en el segmento B con una industrialización. Por algún motivo que desconozco, no se hizo. Y si bien el 205 en el 96 se lanza en volumen con el GL y el GLD, ya versiones básicas, muy básicas, pero baratas, menos de $14.000 el auto, después más barato todavía, le sirve a Peugeot para vender, tenía el prestigio, pero el auto no estaba en su apogeo, estaba ya francamente viejo. Y el gran cambio lo da el 206, que se lanza en el año 99. Quien les habla fue el primero en chocar un 206 en Argentina, en el lanzamiento, en San Martín de los Andes. Me comí una mancha de gasoil en una curva, se me puso el auto así y se fue para atrás, le pegamos con Darío Vera al guardrail. Está todo grabado porque sabía que iban a decir, le va a echar la culpa a cualquier cosa, no, hice grabar la mancha de gasoil. Y venía detrás mío Oscar Fittipaldi de la revista Corsa y le dije, Fiti, vos sos mi testigo. Me dice, sí, yo también la pisé, pero como venía un poquitito más despacio, muy diplomático Fiti, no me fui a la mierda, me dijo. Pero bueno, fui el primero. Y el 206 fue el golpe, el zarpazo del león, realmente se llevó la parte del león, como se dice. Y es más,
le pegó al Ford Fiesta, que en el 96, también subimos ahora todo lo que fue la fabricación y el lanzamiento del Fiesta brasileño, venía rompiendo el mercado, el Fiesta, el Gol ya venía. Y el 206 realmente fue un sumum, un auto increíblemente hermoso. Y además, Peugeot fabricaba el auto que se hacía en Europa. Aquel 206 tenía 4 frenos de disco, por ejemplo. Y los tenía. Fabricado acá, pero los tenía. Tenía techo, tenía ABS, tenía 2 bolsas de aire. En un pack, es cierto, el XT Premium, tenías que comprar el pack opcional, techo con 2 bolsas y ABS, pero si querías todo, el 206 te lo ofrecía. Tal vez le faltó un poco más de motor, pero bueno, después llegaron las versiones picantes, ¿no? El GTI, el RC, y Peugeot vivió una época gloriosa, que después, cuando empieza a pesar más Brasil que Argentina, no en volumen, sino en definiciones, ahí se empieza a complicar. Y también el tema de la casa matriz, ¿no? Cuando tienen que industrializar el 207 en Argentina, no le dan los números y deciden hacer el 207 Compact. Y ahí empiezan los problemas, porque ese auto era un 206 con cirugía estética para que la cara se parezca al otro, como cuando vas y le decís, mirá, yo quiero ser Bruce Springsteen, qué sé yo, hacerme parecido. Y no le salió. Pero el problema, para mí, no fue eso, porque el auto fue aceptado en volumen. El problema fue el nombre. Porque le pusieron 207 y, ojo, con una discusión enorme de la gente de Argentina, les permitieron ponerle Compact. En Brasil no le pusieron Compact, le pusieron 207. Muchos creen que ese auto no se vendió en Europa. Y sí se vendió en Europa. Nada más que en Europa, el mismo auto, un 206 rediseñado, no se llamó 207 Compact. Se llamó 206 Plus, o Plus, como se dice ahora. Entonces, ahí te das cuenta de la diferencia, ¿no? En Europa le pusiste 206 más, y acá le pusiste 207. Y la gente no come vidrio, no había tanta internet, pero bueno, ahí empezaron los problemas. Después trajeron unidades del 207 para que el cliente exigente de Peugeot pudiese, digamos, tener el producto. Trajeron un Allure Plus y lo llamaron GTI. Tampoco era un GTI. Los primeros GTI tenían las 3 siglas, los primeros 50 creo, cromadas. Después le invocaron la I roja, que era la del 308. O sea, era un invento criollo el 207 GTI. Lo dije todo en el test, no estoy quemando a nadie. Vean el test del 207 GTI, está ahí en la sigla, le explico todo esto. Porque es la verdad y la verdad no ofende. Y vino el 207 Coupé Cabriolet, el 206 antes Coupé Cabriolet, toda una época dorada de Peugeot en el segmento B. Y en el 2013, cuando sale el 208, hay un mea culpa de Peugeot, reconocen que no fue una buena estrategia, fue un paso en falso el 207 Compact, y el 208 se lanzó majestuosamente. Un viaje de varios días a Montevideo, al mejor hotel de Montevideo, con una noche previa, con esposas. Para mí es normal, porque viajamos con mar, pero para los periodistas que viajan solos, que te inviten con tu esposa, es una cosa interesante. A pasar la noche en un hotel en Puerto Madero, en Argentina, después embarcar en los autos y subir al ferry y de ahí a Montevideo, y 2 noches en ese hotel. Espectacular, realmente. La era, creo, del camino a la alta gama, Pablo Sánchez Listes, Icardi, Roca, Cordo Miranda, Pablo Averame, un equipo espectacular de gente, algunos quedan en la empresa. Hicieron un trabajo espectacular. Antes no me puedo olvidar de Daniel Moretti, por supuesto, y después de Julián Tello. Y pusieron la vara otra vez donde corresponde. Y el 208, si bien fue exitoso, no logró el mismo impacto que el 206, porque la competencia había reaccionado, porque estaba el Fiesta Kinetic Design, porque
el segmento B se había dividido en dos, entonces había autos baratos, populares y autos más caros. Entonces no era fácil dominar el segmento B como en la época de oro del 206. Y ese auto no tenía SP, me acuerdo, y era uno de los faltantes más importantes, que después lo tuvo con la versión 208 GT, y realmente ese era un GT, no un GTI, un GT, porque tenía el motor THP de 165 caballos, tenía SP, tenía 4 discos, muy buen auto, realmente creo que fue el pináculo del 208 de anterior generación. Y cuando en estos idas y vueltas Peugeot tiene que volver a invertir, y en Brasil perdían mucho dinero con cada inversión que hacían, y cada paso que daban anunciaban que esta es la bala de plata que va a salvar a Peugeot en Brasil, con esto salimos adelante. Cada paso era un paso en falso. Recuerden la pickup Hogar, ¿no? El 207 Compact Pickup, el 207 Compact Sedan también, feo. El único auto sedán que vi que tenga los faros traseros del hatchback para bajar costos. O sea, cuando ya los costos mandan, se empieza a complicar. Y ahí me parece que gran parte de la complicación de Peugeot tiene que ver con ese mirar los costos. Y cuando traen la plataforma CMP, que es la de este auto, a Argentina, y deciden industrializar la CMP en Argentina, en Palomar, y hacer la nueva generación para el segmento B, el nuevo 200 de Peugeot en Argentina, todos nos pusimos muy contentos. Y me acuerdo que estábamos en pandemia. Y yo me puse a buscar material, porque la gente de Peugeot quería hacer un evento. Hicimos un programa especial de la saga 200 en pandemia, con Pablo Averame, con Roca. Se los dejo por si les interesa. Yo tenía todo, hasta el mapa de ese lanzamiento donde le pegué una piña al 206, el mapa en San Martín de los Andes, marcadito la curva donde me pegué. Y así todas las carpetas, todos los tests, todo. La Rural, la 206 Escapade, un vehículo que nunca vi una Rural doblar como esa, ¿no? Porque tenía el tren trasero del GTI, no era solamente altura al piso. Lo que doblaba la Escapade, vean el test de la Escapade, se los dejo, y vean las tomas doblando en la tierra, realmente una cosa de locos. Grandes aciertos de Peugeot, sin olvidarnos de los grandes sedanes que vendieron poco, pero 604, 605, 406, 407, ¿no? 607, los probamos a todos. La coupé del 406, hermosa. Había una acá amarilla que apareció en Villa Constitución, y con Lucho nos mandábamos fotos. Mirá lo que vi, sí, yo ya la vi primero. Hermosa, Pininfarina, hermosa. Y cuando llega la CMP acá, obviamente todos los problemas de pandemia, todos los problemas, entiendo perfectamente los problemas que tuvieron los directivos de Peugeot para trabajar en eso. La realidad es que para poner el auto en línea de montaje tuvieron que bajar costos. Y esa reducción de costos es lo que me llevó a mí, a cuando hice el test del 208 Felín, marcar todos los detalles, que los tengo anotados acá, que el auto había perdido con respecto al 208 de anterior generación. Entiendo, CMP, plataforma moderna, espectacular, cómo cierran las puertas, cómo anda el auto, la estructura, rígido, perfecto. Entiendo el SP, pero el 206, el 208 GT ya lo tenía. Las 6 bolsas de aire, las ayudas a la conducción, fantástico. Ahora, perdió los rompenieblas delanteros, perdió los rompenieblas traseros, perdió los sensores de estacionamiento delanteros, pasó a 6 bolsas de aire, antes tenía 4, perdió el climatizador Bisona, que tenía el Felín anterior, sumó un cargador de celular, que ahora es refrigerado, antes no, o sea, eso mejoró. En Europa tenía 4 discos y freno eléctrico, el Peugeot acá se lo industrializó
con discos adelante y tambores atrás y frenos convencional. Le sumaron manijas de techo, 3. Quitaron la luz individual para el conductor y el pasajero, todavía no volvió a aparecer. El espejo interno es día y noche manual, sigue igual. Perdió el apoyabrazos central con tapa y guantera. Este lo sigue teniendo, el 2008 ahora lo recuperó. Perdió la regulación en altura de los cinturones de los pasajeros delanteros. Sumó las ayudas a la conducción. Perdió la luz de la guantera, ahora lo recuperó. Y perdió el aire acondicionado en la guantera cuando se hizo acá. Y bueno, no tenía luz atrás, tenía una sola luz en todo el auto, un Felim. Ahora por lo menos tiene una luz en las plazas traseras. Ganó soldadura láser la carrocería, eso es genial. El ESP los hizo fix y lazadas. Y le sacaron el respaldo trasero 1/3, 2/3. Y este todavía no lo recuperó. Entonces uno dice, está bien, el auto... y tenía el motor 1600, el S5. Confiable, sí, pero ya bastante con años. Nosotros pensábamos que el Felini iba a tener el PureTech, que por aquel momento el PureTech no era el PudreTech, era el PureTech. Entonces todos decíamos, che, motor del año, el PureTech lo tiene que tener el tope de línea, tráigalo importado. No. Después trajeron el GT importado con el PureTech. Caro, carísimo, vendió muy poco, por suerte, porque el PureTech después se convirtió en el PudreTech y sabemos los problemas que tuvo. Pero cuando fuimos al lanzamiento de aquel 208, o sea de este, pero antes del rediseño, nos dejaron manejarlo antes con unos autos camuflados, las mulas, con distintas puestas a punto de suspensión, con distintos tableros, no nos decían cómo iba a ser la configuración. Estuvo muy interesante, es un gran laburo de Soledad Bereciartúa en prensa, y no nos querían confiar ciertas cosas. En un momento le dije, ¿pero va a tener motor turbo? No. ¿Y ustedes quieren ir a pelear a Brasil sin un motor de 1000 centímetros cúbicos, que es lo que el brasilero necesita para pagar menos impuestos, y sin motor turbo cuando todos están teniendo motor turbo, o por lo menos motor de 1 litro? Con todos estos faltantes de equipamiento que yo acababa de darme cuenta que le habían sacado al auto, mientras el resto de los que fueron aplaudían como focas, no sé por qué. Hay algunos que los invitan al lanzamiento de un auto y no se animan a decir que hay cosas que no les gustaron. Yo lo digo, si se enojan, pero si me llamaste para que dé mi opinión, ¿viste? Ese que dice, si ya sabe para qué me pongo, para qué me invitan, ¿no? Bueno, les dije eso, y todavía no se hablaba de Stellantis. Y el auto empezó a vender en Brasil mal, con malos resultados. Acá ni se enteraron, pero yo seguía los resultados de Brasil y le estaba yendo mal. Brasil siempre tuvo Peugeot una muy mala red de concesionarios, y eso le costaba y no lo podían revertir. Con buenos o regulares productos, pero no tenían la imagen que le conté en este editorial al principio de los años 60, 70, 80. Nada que ver. Entonces al brasilero le cuesta comprar autos franceses. Y algunos tuvieron que hacer otras estrategias, como Renault, que hizo la estrategia Dacia. Y ahora Citroën, que para vender más, luego de haber intentado hacer el C3, el Sara Picasso y otras cosas en Brasil, ahora van por el proyecto C-Cubo, que no comparto. O sea, están bajando la imagen de Citroën muy por debajo de lo que el público de Citroën tenía. Pero no quiero hablar de Citroën, quiero hablar de Peugeot. Entonces, ¿qué la salvó a Peugeot en ese momento? Stellantis. Se conforma Stellantis, Filosa pasa a ser el número 1 de la región, la pandemia hace que falten semiconductores. En Brasil los autos de alquiler son muy importantes, pueden llegar a comprar el 25-30% de un mercado de 2 millones de autos, o sea, estamos hablando de 600.000 autos por año por empresas rentadoras, y muchas veces barren con lo que la fábrica tiene de sobrestock o con precios, con unos descuentos infernales. Y Filosa fue muy astuto y le dijo, no tengo Argo, tengo 208.
¿Necesitas autos para alquilar? Comprame Peugeot. Entonces el Peugeot empezó a ser demandado en Brasil, porque el Argo lo reservaban para las ventas por salón, por concesionaria, a precio lleno. Y al Peugeot le podían hacer descuento y vendérselo a las locadoras, a las empresas de alquiler. Para Argentina lo importante es que se vendía el Peugeot en Brasil como nunca y empezaron a fabricar y a trabajar en 2 turnos en Palomar y nos dio trabajo y eso fue muy bueno. Y ayudó mucho a la imagen del auto. Y ahora, el 2008, que ya hicimos el test, en cualquier 3 semanas, calculo 2 semanas estará al aire, se benefició de la plataforma CMP de este auto. Es una vuelta muy grande sobre este auto, mucho mejor que este auto del 2008, con la misma mecánica que este, con el 3 cilindros de Fiat, y ahora voy a hablar de eso, y con mucha calidad y con muchos equipamientos y con muchas cosas que este nunca volvió a recuperar. Y en el otro la pusieron. Muchas de las cosas que yo le dije que perdió, esta CMP 2008 lo recuperó. ¿Por qué lo pueden cobrar más caro? Porque la gente paga más caro por un sub que por la rural del 208. ¿Se acuerdan que yo decía que el 2008 anterior no era un sub? Era la rural del 208, que hasta acá era el mismo auto y después cambiaba y lo elevaban del piso como la 206 Escapade y con eso más o menos se defendió. Pero ahora la gente tiene al 2008 fabricado en Argentina, en un volumen de ventas muy importante, con precios caros, pero la gente lo paga. Peugeot sigue siendo una marca más premium dentro de las generalistas y fundamentalmente Peugeot me parece que es una marca que respeta, como ninguna otra francesa, su historia, su legado. En algo le están errando, como llamar a este auto GT, por ejemplo, pero vos comprás un Peugeot, olvidémonos de la Partner, por favor, no estoy hablando de eso. Vos comprás un Peugeot 208 en Argentina y está bien, podrá tener otros materiales, podrá tener otra mecánica, podrá tener menos cosas, obviamente, pero es el 208, no es el C-Cubo. Es más parecido a la estrategia que está haciendo Volkswagen con el Polo, por ejemplo. Y eso no siempre fue así. Vos no comprás el mismo Fiat en Argentina que en Brasil, y no hablo de calidad y motores o equipamiento, hablo de diseño. Entonces Peugeot, dentro de todo, está siendo fiel a su imagen de marca, pero claro, la salvó Fiat también, una vez más, con el motor T200, porque ahí hay que destacar algo, la rapidez con que la gente de la planta de Betim adaptó el motor Fiat a la plataforma CMP, chapó, lo bien que quedó y lo importante que es para Peugeot poder tener este motor, porque se imaginan sin Stellantis con la familia Pudretech 1.0 y 1.2 con las correas bañadas en aceite, ¿qué hubiese sido de Peugeot? Entonces, hay veces que hay que tener suerte, pero también a la suerte hay que acompañarla con el esfuerzo y el trabajo de mucha gente que en las malas, en las difíciles, siguieron adelante y apoyaron a la producción en Argentina, a la producción en Palomar, que lograron las inversiones y que habrán tenido que comerse unos sapos tremendos para hacer la CMP en Argentina, pero gracias a ese esfuerzo hoy podemos tener una Peugeot que le va bastante bien y que tiene productos dignos y que los puede exportar a Brasil y que para los argentinos sigue siendo Peugeot. Así que, je t'aime.